Lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato ni un resumen superficial de un caso más. Este es un descenso directo a una verdad que muchos prefieren evitar. Una verdad que respira debajo de cada silencio, de cada contradicción y de cada detalle que rodea la muerte de Ernesto Baltasar. Si decides quedarte, debes saber que no saldrás de este video siendo la misma persona. Porque este caso no es una historia aislada. Es un espejo incómodo que revela fallas profundas en los sistemas que deberían protegernos. Un rompecabezas donde cada pieza parece haberse colocado para ocultar más de lo que revela. Aquí, cada minuto importa, cada vacío pesa y cada pregunta no respondida abre una grieta que no podemos ignorar. Como investigador, he analizado múltiples casos que parecen desmoronarse bajo su propio peso. Pero pocos, muy pocos, poseen la capacidad de estremecer con la fuerza con la que éste lo hace. Y es precisamente esa fuerza la que te pido que enfrentes desde este instante. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin aliento. No por el morbo, no por la tragedia, sino por la crudeza de una realidad que se ha mantenido demasiado tiempo oculta bajo capas de silencio y omisión. Acompáñame a recorrer cada rincón de este caso, a desenterrar lo que otros prefieren mantener en penumbra, a entender cómo un nombre se convirtió en una fractura que todavía hoy sacude a una comunidad entera. Lo que viene a continuación no es solo una narración, es una exploración minuciosa, una mirada firme y sin concesiones a un hecho que exige ser entendido en profundidad. Si decides continuar, hazlo con la certeza de que esta historia marcará un antes y un después en tu percepción de lo que creías conocer. Este es el inicio, y te advierto, la verdad que estás a punto de enfrentar te sacudirá más de lo que imaginas. El hombre detrás del caso. Para comprender con exactitud la dimensión humana de este caso, es necesario retroceder y observar a Ernesto Baltasar desde un ángulo completo, sin filtrar su historia únicamente a partir del crimen que lo arrancó de su entorno. Cada investigación rigurosa exige reconstruir a la persona antes del hecho, porque allí, en su carácter, su trayectoria y su presencia social, se encuentran las claves que explican por qué su muerte generó tanta conmoción. ¿Quién era realmente Ernesto Baltasar? La respuesta no cabe en una línea, tampoco en una etiqueta. Ernesto era un hombre cuya vocación lo definió, pero cuya humanidad lo trascendía. Un sacerdote con una trayectoria marcada por la cercanía. Desde sus primeros años dentro de la vida pastoral, Ernesto demostró un rasgo que terminaría convirtiéndose en su sello personal: su capacidad para estar cerca de la gente. No buscaba imponerse desde la autoridad que le otorgaba su ministerio. Elegía caminar al lado de las personas, escuchar sus historias, cargar con sus preocupaciones y compartir sus tristezas y alegrías. Era el tipo de sacerdote que conocía a los feligreses por nombre, que sabía sus contextos, que recordaba los problemas familiares, las enfermedades, los sacrificios y los logros de cada quien. Para muchos, Ernesto no era solo un referente espiritual, era alguien en quien podían confiar sin reservas. Su trayectoria no estaba marcada por grandes reconocimientos públicos ni por posiciones de poder dentro de la estructura eclesial. Su impacto era más silencioso, pero más profundo. Ese impacto se construye día tras día, misa tras misa, visita tras visita. Es el tipo de influencia que no se ve, pero se siente, que no se presume, pero cambia vidas. Una calidad humana difícil de reemplazar. Quienes lo conocieron coinciden en una palabra que se repite con insistencia: bondad. Pero reducirlo a ese término sería insuficiente. La bondad, en su caso, no se manifestaba solo en actos concretos, sino en la forma en que se relacionaba con el mundo. Ernesto tenía una sensibilidad especial para reconocer el sufrimiento ajeno. Nunca parecía ajeno al dolor de otros, nunca mostraba indiferencia, nunca se protegía detrás de la frialdad profesional o del rol institucional. Esa característica, tan escasa en tiempos acelerados y desgastados, fue lo que lo convirtió en un punto de apoyo para muchos. Era un hombre que sabía escuchar sin interrumpir, aconsejar sin juzgar y acompañar sin condicionar.
Su forma de estar presente hacía que incluso personas que no compartían sus creencias lo vieran como un ser humano íntegro, digno de respeto. Solidaridad como práctica, no como discurso. La solidaridad de Ernesto no era una actitud ocasional, ni un acto destinado a ser visto. Era un hábito, una forma de vida. Visitaba a enfermos sin que nadie se lo pidiera. Acompañaba a familias enteras en procesos difíciles. Servía de mediador en conflictos comunitarios. Apoyaba actividades sociales sin esperar agradecimientos. Ese tipo de acciones, cuando se sostienen durante años, construyen una relación profunda entre una persona y su comunidad. Y esa relación se refleja en los testimonios espontáneos que comenzaron a surgir después de su desaparición. Personas que apenas lo habían tratado hablaban de él como si hubiese sido parte fundamental de sus vidas. Eso no ocurre con cualquiera. Ocurre con quienes dejan huellas invisibles, pero permanentes. Un hombre de rutina, coherencia y humanidad. En su día a día, Ernesto mantenía una disciplina clara, una coherencia que fortalecía la confianza hacia él. No tenía una vida extravagante ni ostentosa. No era alguien que buscara llamar la atención. Su forma de ser transmitía estabilidad, coherencia y calma. Y quizás eso fue lo que hizo que su ausencia y posterior hallazgo causaran un impacto tan profundo. Cuando una vida que parece firme y ordenada se quiebra de manera tan abrupta, el golpe emocional se expande mucho más allá del círculo cercano. La razón por la que era tan querido Ernesto no era querido por una sola razón. Era querido porque reunía una suma de cualidades que rara vez coinciden en una sola persona. Un trato humano, directo y sin máscaras. Una vocación auténtica. Una solidaridad constante. Una presencia cercana en momentos críticos. Una forma de ejercer su labor sin arrogancia. Una atención sincera al dolor ajeno. Una capacidad profunda de comprender sin condenar. No fue querido por accidente. Fue querido porque su vida, en esencia, estaba dedicada a los demás. Esa es la clase de humanidad que no se reemplaza. La clase de humanidad que, al extinguirse de manera violenta, deja un vacío que se expande como un eco difícil de acallar. El rostro humano detrás de la tragedia. Toda investigación seria debe comenzar reconociendo que antes de cualquier titular, antes de cualquier expediente, antes de cualquier sospecha, existió una vida real, una vida completa, una vida que impactó positivamente a decenas, quizás cientos de personas. En el caso de Ernesto Baltasar, entender quién fue él antes de su muerte es indispensable para comprender por qué el dolor, la indignación y la exigencia de justicia se multiplicaron de manera tan contundente. Su historia personal, llena de servicio, cercanía y humanidad, se convirtió en la primera pieza del rompecabezas. La pieza que explica por qué este caso no pasó desapercibido, por qué generó tanto impacto y por qué la sociedad exige respuestas que aún no terminan de llegar. La desaparición y sus primeras sombras. La desaparición de Ernesto Baltasar no fue un hecho repentino ni un episodio aislado. Fue el punto exacto en el que una comunidad entera sintió que algo había cruzado un umbral invisible, un límite que hasta entonces parecía inquebrantable. Todo comenzó con un detalle mínimo, casi imperceptible: la ausencia de un hombre que jamás faltaba, que jamás rompía su rutina y cuya presencia era tan constante que incluso el silencio sabía cuándo debía esperarlo. Cuando la noticia comenzó a propagarse, primero en susurros y luego en llamadas telefónicas cargadas de tensión, quedó claro que aquello no encajaba con ningún comportamiento anterior del sacerdote. Ernesto era metódico, disciplinado, profundamente respetuoso del tiempo y de las personas. Su día estaba marcado por horarios casi ceremoniales: las visitas a los enfermos, la preparación de las misas, las reuniones con líderes comunitarios, los recorridos por las zonas rurales. Todo tenía un orden, un propósito. Por eso, su desaparición inmediata detonó un estado de alerta genuino, no exagerado, no impulsivo. La comunidad sabía que algo no estaba bien. Las primeras sombras comenzaron a formarse cuando, al reconstruir los últimos movimientos de Ernesto,
Surgieron vacíos que no tenían explicación aparente. Lugares donde debería haber sido visto, pero no lo fue. Personas que solían cruzarse con él diariamente y que ese día no lo vieron pasar. Registros que no ofrecían respuestas y rutas que, al analizarlas, parecían dibujar un trayecto interrumpido por una circunstancia inesperada. Las autoridades comenzaron a acercarse con cautela, pero fueron los propios habitantes quienes marcaron la pauta inicial. Cada testimonio recogido añadía una pieza más al rompecabezas, pero también levantaba nuevas preguntas. ¿Por qué nadie escuchó nada inusual? ¿Por qué, en un entorno donde todos conocen los pasos de todos, no había un solo indicio contundente que guiara la reconstrucción del momento exacto en que Ernesto dejó de estar localizable? La investigación reveló algo inquietante. No solo había desaparecido un hombre, sino también un segmento de tiempo que parecía haber sido envuelto en opacidad. Una franja horaria que, sin explicación lógica, se comportaba como un vacío. Ese silencio temporal fue la primera señal clara de que este caso no podía ser interpretado como una simple pérdida de contacto o un desvío accidental. Había elementos que empezaban a sugerir la intervención de manos externas, decisiones deliberadas y acciones premeditadas. Las primeras sombras también cayeron sobre ciertos objetos y comportamientos detectados al revisar las últimas horas del sacerdote. Detalles que, en un análisis superficial, pasarían desapercibidos, pero que bajo la lupa de un investigador se convertían en indicios sutiles de un hecho mucho más complejo. Señales que revelaban que la desaparición no había sido fruto del azar, sino la consecuencia de una secuencia cuidadosamente ejecutada. Mientras la comunidad se hundía en la angustia, la investigación abría paso a una narrativa cada vez más densa y perturbadora. La pregunta ya no era simplemente ¿dónde está Ernesto?, sino ¿qué se movió en las sombras antes de su desaparición? ¿Y quién estaba detrás de ello? Cada avance, cada pista que emergía, cada silencio que hablaba más que las palabras, iba delineando el comienzo de una historia que pronto dejaría al descubierto una verdad más amarga de lo que cualquiera imaginaba. Aquí, en esta primera etapa, empezaba a gestarse el capítulo más oscuro de una tragedia que marcaría para siempre a quienes conocieron al sacerdote, y que revelaría que la luz que Ernesto sembró durante toda su vida terminaría contrastando, de la forma más cruel posible, con las sombras que se formaron en torno a su desaparición. El hallazgo y la ola de inquietud. El hallazgo del cuerpo de Ernesto Baltasar no solo confirmó los peores temores, también abrió un abismo emocional y un interrogante colectivo que la comunidad aún no logra cerrar. Si su desaparición había encendido las primeras alarmas, el descubrimiento del lugar donde fue encontrado desató una ola de inquietud que se expandió de manera casi inmediata, como si un manto de incertidumbre hubiera descendido sobre todos. La ubicación misma del hallazgo ya implicaba una anomalía. No era un sitio cualquiera, ni un espacio que él frecuentara, ni un entorno donde su presencia pudiera explicarse bajo parámetros cotidianos. Era un punto que, en condiciones normales, jamás habría formado parte de su rutina. El paisaje alrededor revelaba una mezcla incómoda de abandono y aislamiento, características que contrastaban de manera frontal con la vida activa, comunitaria y luminosa que él representaba. Los investigadores que llegaron al lugar se toparon con señales que no hablaban de improvisación. Todo parecía dispuesto en un escenario que exigía ser leído con precisión. Había indicios materiales, rastros mínimos, huellas dispersas y detalles que solo adquieren sentido cuando se los analiza dentro de un patrón más amplio. No se trataba simplemente de un hallazgo trágico, sino de un mensaje trazado en silencio. Un mensaje inquietante. Los habitantes, al enterarse, reaccionaron con una mezcla de dolor, incredulidad y una sensación profunda de desprotección. El sacerdote no era solo una figura religiosa, era un punto de equilibrio para la comunidad, una presencia moral que aportaba estabilidad y confianza. Su muerte rompió algo más que un vínculo humano, fracturó la percepción de seguridad que muchos creían inquebrantable.
La idea de que alguien capaz de construir tanto bien pudiera terminar de esa manera dejó una herida abierta, difícil de racionalizar. A medida que las autoridades trataban de reconstruir lo ocurrido, surgían más preguntas que respuestas. La escena del hallazgo, lejos de ofrecer claridad, parecía estar diseñada para desafiar cualquier interpretación obvia. Cada elemento encontrado exigía un análisis profundo. La posición del cuerpo, el entorno inmediato, el estado del terreno, las señales de desplazamiento. Nada estaba ahí por casualidad. Y sin embargo, nada ofrecía certezas. La ola de inquietud no se detuvo en lo emocional. Se infiltró también en el tejido social. Comerciantes, líderes locales, feligreses y vecinos comenzaron a expresar un temor compartido. Si algo así podía ocurrirle a él, ¿qué podía esperar una comunidad sin poder, sin influencia, sin protección real? El desasosiego se convirtió en un componente diario, y las conversaciones comenzaron a girar en torno a hipótesis, sospechas y temores silenciosos. El hallazgo también generó una presión inevitable sobre quienes tenían la tarea de esclarecer el caso. La opinión pública exigía justicia, pero, al mismo tiempo, la escena parecía contener un mensaje implícito. Alguien había actuado con conocimiento, con determinación y con una intención clara de ocultar verdades. Las primeras interpretaciones sugerían que la muerte no había sido impulsiva. Había sido calculada, pensada, ejecutada bajo un marco de oportunidad y silencio. Así, este episodio marcó el punto de inflexión definitivo. La desaparición había plantado la semilla de la inquietud. El hallazgo la convirtió en una tormenta. Y desde ese momento, cada nuevo avance, cada dato revelado, cada contradicción surgida de los testimonios, comenzó a empujar la investigación hacia un territorio más oscuro, donde la búsqueda de la verdad chocaría inevitablemente con intereses, versiones y silencios difíciles de descifrar. En esta sección de la historia, el caso dejó de ser una tragedia aislada para convertirse en un fenómeno social, en una herida moral y en un rompecabezas que desafiaba a todos. A los investigadores, a la comunidad y a quienes intentaban comprender cómo un hombre que dedicó su vida a la luz pudo terminar envuelto en un acontecimiento tan sombrío. La investigación inicial. Entre dudas y líneas rotas. La investigación que se desplegó tras el hallazgo del cuerpo de Ernesto Baltasar comenzó marcada por un ambiente de incertidumbre. No se trataba únicamente de reconstruir una cronología. Era necesario descifrar un conjunto de hechos que, desde el principio, parecían haber sido fragmentados deliberadamente. Cada pista conducía a un territorio que se desvanecía en la ambigüedad, como si alguien hubiera trabajado para desordenar el rastro real y sembrar en su lugar un camino artificial, diseñado para confundir. Los primeros agentes que asumieron el caso se encontraron frente a una situación en la que las certezas eran mínimas y las interpretaciones múltiples. Uno de los elementos más inquietantes fue que, pese a tratarse de un hombre conocido por su vida pública y transparente, casi no existían registros consistentes sobre los instantes previos a su desaparición. Las cámaras de seguridad, que suelen ser herramientas clave en los primeros momentos de una investigación, ofrecieron imágenes incompletas. Sombras que se cruzaban, ángulos bloqueados, espacios donde debería haberse visto algún movimiento, pero donde no aparecía nada. Ese vacío visual no era un simple fallo técnico. Para los investigadores, representaba un indicio de una operación en la que se había manipulado el entorno, ya fuera por coincidencia o por planificación. Y eso, desde el inicio, colocó el caso en una zona gris que obligaba a revisar cada detalle con una cautela extrema. Los testimonios tampoco aportaban una línea sólida. Varios habitantes aseguraban haber visto a Ernesto horas antes de su desaparición, pero sus relatos diferían en horarios, direcciones y comportamientos. Para un investigador, estas variaciones no indican necesariamente mentira. Muchas veces revelan otra cosa: confusión sembrada por acontecimientos que rompieron la normalidad y descolocaron la percepción de quienes, sin quererlo, presenciaron fragmentos dispersos de un hecho mayor. A partir de ahí, la investigación comenzó a bifurcarse en distintas direcciones,
muchas de ellas contradictorias entre sí. Se revisaron entornos, se analizaron rutas posibles, se evaluó la mecánica del movimiento del sacerdote aquel día. Pero cada esfuerzo chocaba con un mismo patrón. Huecos pequeños pero determinantes, interrupciones en la secuencia lógica de los hechos, detalles que parecían arrancados de raíz antes de que pudieran ser registrados. Incluso los elementos encontrados en el lugar del hallazgo proyectaban una sombra de duda. Había rastros, sí, pero no en la cantidad o con la claridad que se esperaría de un escenario no intervenido. Las señales parecían estar allí para insinuar una narrativa, pero sin ofrecer suficiente densidad para confirmarla. Era como si quienes participaron en la cadena de eventos hubieran entendido exactamente qué dejar y qué borrar. A medida que avanzaban los días, los investigadores comenzaron a sentir la presencia de un fenómeno inquietante. Líneas de investigación que se formaban con fuerza, pero que súbitamente se rompían sin explicación aparente. Testigos que, en un primer momento, parecían dispuestos a aportar información, luego se mostraban reticentes. Versiones que surgían con convicción, luego se diluían entre contradicciones. Era evidente que había miedo, pero también algo más, una tensión subterránea que indicaba que ciertos detalles no estaban siendo revelados. Esta mezcla de dudas, silencios, desplazamientos y líneas rotas convirtió la investigación en un terreno inestable, donde avanzar requería desentrañar no solo los hechos, sino las fuerzas invisibles que los rodeaban. A cada paso aparecía la sensación de que había más de una verdad circulando simultáneamente, y que todas ellas respondían a intereses distintos. La fase inicial de la investigación dejó claro que el caso de Ernesto Baltasar no era una tragedia común. El nivel de complejidad, la falta de una narrativa lineal y la presencia de elementos que sugerían intervención humana antes, durante y después de su desaparición insinuaban que este no era un evento espontáneo. Era un acto que había desatado una disputa entre el silencio y la verdad, donde cada piedra levantada revelaba no solo un indicio, sino también un obstáculo cuidadosamente colocado. Fue en este punto donde los investigadores entendieron que no estaban frente a un caso cerrado, sino ante un proceso que apenas comenzaba a revelar sus capas más profundas. Y, con cada paso, la sensación de que había algo más detrás, algo oculto, algo deliberado, se hacía imposible de ignorar. Tras los primeros avances de la investigación, hubo un elemento que comenzó a destacar con una intensidad inesperada: el silencio institucional. No un silencio administrativo común, sino uno denso, prolongado, casi calculado. Un silencio que, en lugar de aportar calma, generaba inquietud. Mientras la comunidad pedía respuestas y la familia buscaba claridad, las instituciones que debían encabezar la búsqueda de la verdad mantenían una postura hermética, como si cada palabra pronunciada fuese un riesgo y cada declaración un posible derrumbe de algo que preferían mantener como está. Desde el ángulo investigativo, este tipo de silencios no suele ser casual. En ciertos casos se trata de una estrategia para no entorpecer diligencias en curso, pero en otros refleja un terreno en el que la información se administra con cautela extrema porque existe algo más profundo en juego. En el caso de Ernesto Baltasar, esta reserva repentina generó sospechas, porque, ante un crimen tan delicado, las autoridades evitaban incluso emitir líneas preliminares claras. ¿Qué justificaba esa distancia emocional y operativa? La diócesis, por su parte, adoptó un comportamiento similar. Ofreció comunicados formales, breves, medidos, expresiones que transmitían dolor, sí, pero que también indicaban que había un límite sobre lo que podían o querían decir. La sensación que dejaba ese conjunto de silencios, judiciales, institucionales, eclesiásticos, era la de un caso rodeado por una frontera invisible donde cada palabra debía pasar por filtros invisibles, pero evidentes. Este hermetismo no solo estancaba la narrativa pública, sino que también aumentaba la presión sobre los investigadores. Sin cooperación completa, sin información fluida y sin posturas claras,
El caso avanzaba con una lentitud que parecía incompatible con la gravedad del crimen. Y esa lentitud, naturalmente, alimentaba hipótesis, comentarios y especulaciones que se propagaban entre la ciudadanía con velocidad. Lo más inquietante era la ausencia de explicaciones. Instituciones que en otros casos ofrecían ruedas de prensa, detalles operativos o actualizaciones periódicas, esta vez optaban por publicar únicamente datos indispensables. Nada más. Es un comportamiento que los analistas reconocen de inmediato. Una forma de minimizar el ruido externo para evitar comprometer líneas delicadas o para no exponer errores iniciales que podrían cuestionar la actuación interna. En este caso en particular, el silencio se convirtió en un actor más dentro del expediente. A falta de respuestas, la comunidad comenzó a construir preguntas. Preguntas sobre la gestión de la desaparición, sobre la rapidez de reacción, sobre la comunicación con la iglesia y la familia, sobre la veracidad de las primeras versiones que se filtraron sin respaldo y luego desaparecieron sin aclaración. Al revisar la línea temporal, se observa un hueco crítico entre los días 27 y 31 de octubre. Un periodo en el que la información es mínima y la coordinación entre instituciones parece fragmentada. Ese vacío no se explica por falta de recursos o por simples demoras burocráticas. Responde a una decisión. La decisión de pausar la narrativa, de no exponer detalles, de guardar silencio hasta que las piezas internas encajaran de una forma que no generara contradicciones públicas. En términos investigativos, estos momentos son especialmente complejos porque transforman la búsqueda de la verdad en una doble labor. No solo se debe esclarecer qué sucedió con la víctima, sino también interpretar las dinámicas institucionales que rodean la investigación. Y en el caso del sacerdote Ernesto Baltasar, entender ese silencio se volvió clave para comprender la dirección y las tensiones del proceso. Lo que quedó claro es que el silencio institucional no fue un accidente. Fue una postura, una respuesta, una barrera, un espacio donde las instituciones, lejos de avanzar con transparencia, eligieron detenerse, recoger información internamente y controlar lo que se decía hacia afuera. Y en la historia de los crímenes complejos, esas barreras casi siempre significan que hay más elementos, más capas, más conexiones, más riesgos de los que se están aceptando públicamente. Esta sección del caso marcó un antes y un después. La confirmación de que, además de enfrentar la violencia directa que apagó la vida de Ernesto Baltasar, la investigación debía navegar una segunda capa de dificultades, menos visibles, pero igual de determinantes. La capa del silencio oficial, donde cada palabra omitida pesa tanto como las evidencias que aún no se han encontrado. El papel de la comunidad. Si algo quedó demostrado en este caso es que la comunidad no fue un espectador pasivo. Desde el mismo momento en que se anunció la desaparición de Ernesto Baltasar, el entorno social que lo había acompañado durante años reaccionó con una fuerza colectiva que pocos casos logran despertar. No era solo la preocupación por un sacerdote desaparecido. Era la angustia por un integrante cercano, un guía, un rostro familiar que formaba parte de la vida cotidiana de cientos de personas. Para muchos, Ernesto no era únicamente un líder religioso, era un hombre que había estado presente en momentos de crisis, de duelo, de enfermedad, de necesidad y de celebración. Y esa memoria compartida fue la chispa que encendió la movilización masiva. Lo primero que llamó la atención fue la forma en que la comunidad comenzó a organizarse sin necesidad de instrucciones externas. Mientras las instituciones mantenían su postura hermética y las autoridades no ofrecían información clara, los vecinos empezaron a llenar ese vacío informativo con acciones. Circularon fotografías, compartieron rutas, reconstruyeron horarios con una precisión que solo puede surgir del compromiso emocional. Para un investigador, este tipo de participación ciudadana se convierte en una pieza clave. No siempre ofrece datos técnicos, pero sí revela la magnitud social del impacto, y en muchos casos ayuda a iluminar puntos ciegos que la investigación formal no puede captar. Lo más llamativo fue la persistencia. La comunidad no se limitó a expresar tristeza, mantuvo una presión constante.
Exigió respuestas, acudió a las parroquias, organizó vigilias y oraciones públicas que no solo reflejaban fe, sino también frustración. Cada acto de reunión era, en el fondo, un mensaje hacia las instituciones. No vamos a permitir que este caso se esconda entre expedientes olvidados. Ese tipo de insistencia colectiva influye, aunque no se reconozca formalmente. Los investigadores lo saben. Cuando una comunidad se mantiene alerta, las autoridades sienten la obligación tácita de acelerar procedimientos, supervisar avances y evitar errores que puedan desencadenar aún más inconformidad. El papel de la comunidad también fue emocionalmente determinante. La ausencia del sacerdote abrió una herida que se extendió más allá de la lógica investigativa. Las personas recordaban su voz, su forma de tratar a los ancianos, su sensibilidad con las familias en crisis, su capacidad para escuchar a jóvenes que no encontraban apoyo en ningún otro lugar. Cada detalle de su vida cotidiana se transformó en un recordatorio del vacío que su muerte dejaba. Y esa pérdida, lejos de paralizar a la población, la llevó a mantenerse presente en todas las fases del proceso. Incluso después del hallazgo del cuerpo, la reacción ciudadana no disminuyó. Por el contrario, se intensificó. El impacto de saber cómo había muerto, dónde había sido abandonado y bajo qué circunstancias fue asesinado, generó un sentimiento colectivo de indignación que trascendió la esfera religiosa y alcanzó la esfera social. Se multiplicaron las manifestaciones de rechazo a la violencia, se cuestionó la seguridad del Estado de México, se debatió abiertamente sobre la vulnerabilidad en la que vive la ciudadanía. Desde la perspectiva investigativa, esta fase es especialmente reveladora porque demuestra que el caso dejó de ser un expediente para convertirse en un símbolo del deterioro social de la región. En muchos municipios, la figura del sacerdote se convirtió en un punto de unidad. Aunque las instituciones mantuvieran silencio y las autoridades dosificaran la información, la comunidad no permitió que el caso se diluyera en el olvido. Y ese acompañamiento constante ayudó, de manera indirecta, a sostener la exigencia de justicia. Cuando una comunidad se involucra a ese nivel, se crea un efecto de vigilancia social que dificulta cualquier intento de minimizar, retrasar o desviar la atención del proceso. En definitiva, el papel de la comunidad en el caso de Ernesto Baltasar no fue solo el de un grupo que sufre una pérdida. Fue el de un cuerpo social que, ante el vacío institucional y el silencio oficial, asumió la responsabilidad de mantener la memoria viva, exigir la verdad y denunciar la violencia que golpeó a uno de los suyos. Su presencia fue un recordatorio constante de que, detrás de cada víctima, existe un tejido humano que no está dispuesto a permitir que la impunidad se convierta en la última palabra. El entorno social que permitió la tragedia. Para comprender plenamente la muerte de Ernesto Baltasar, no basta con analizar a los responsables directos ni las circunstancias concretas que rodearon su asesinato. Es necesario mirar más allá, observar el entorno social que permitió que una tragedia así ocurriera. Ningún crimen surge aislado. Siempre se enraiza en un contexto, en un clima, en un tejido social, deformado que facilita que hechos extremos se materialicen. Y en este caso, ese entorno es tan revelador como inquietante. Durante años, el Estado de México ha sido escenario de un deterioro progresivo en materia de seguridad. Las cifras se han vuelto cotidianas, la violencia crece sin sorprender, y la normalización del riesgo ha transformado la percepción de lo que significa vivir, transitar o simplemente existir en ciertas zonas. Este clima de inseguridad no solo genera miedo, también debilita los límites éticos dentro de ciertos grupos sociales que, empujados por la precariedad, la impunidad o la cotidianeidad de la violencia, encuentran en el delito una salida, un hábito o un recurso. En este contexto, la figura del sacerdote no lo protegió. La violencia actual ya no distingue ocupaciones, ni vocaciones, ni simbolismos. No respeta edades, identidades, ni roles comunitarios. Para muchos investigadores, esto es un indicador del nivel de fractura que atraviesa el país. Cuando un sacerdote,
tradicionalmente considerado un pilar moral y social, puede convertirse en víctima de un acto tan brutal, significa que los códigos de respeto que solían funcionar como freno han desaparecido o se han debilitado hasta volverse irreconocibles. Pero hay otro aspecto que pesa aún más: la economía informal del delito. El uso de armas para sedar víctimas, la manipulación emocional, la violencia impulsiva, el robo improvisado, la participación de múltiples actores sin planificación profunda. Todo esto habla de un ecosistema donde el crimen no es necesariamente sofisticado, sino funcional, inmediato y desprovisto de cualquier freno moral. Es un tipo de delito que abunda en contextos donde el Estado es débil, donde la desigualdad se profundiza y donde existir implica sobrevivir como se pueda. En el caso de Ernesto Baltasar, el encuentro con sus agresores no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia de un entorno en el que personas jóvenes, sin oportunidades reales y con vínculos con actividades ilegales, ven en el engaño, la droga y la violencia una forma de obtener dinero rápido. Es un reflejo de una estructura social rota, donde la vida humana pierde valor, y donde el crimen surge no como una excepción, sino como parte del paisaje cotidiano. El entorno también revela otra fractura: la impunidad sostenida. Los agresores actuaron con la convicción de que podrían deshacerse del cuerpo, abandonar el vehículo, borrar huellas y seguir con su vida sin enfrentar consecuencias graves. Esa percepción no surge de la nada. Se forma a lo largo de años en los que muchos delitos quedan sin resolver y donde las instituciones parecen insuficientes, saturadas o desconectadas de la realidad en terreno. No puede ignorarse tampoco el deterioro del tejido comunitario más allá de la parroquia. Mientras algunos sectores de la población mantienen valores sólidos y principios de convivencia, otros segmentos viven en un contexto paralelo donde la violencia es un recurso cotidiano y la supervivencia depende de alianzas precarias al margen de la ley. Esa disociación cultural crea microentornos donde crímenes como este pueden gestarse, ejecutarse y normalizarse. El asesinato de Ernesto Baltasar expone también una paradoja. Mientras la comunidad lo veía como un pilar de esperanza, sus agresores provenían de un mundo donde la esperanza misma era un lujo. La desigualdad social se convierte así en un terreno fértil para tragedias como esta, donde la vulnerabilidad se cruza con la desesperación, donde el crimen se mezcla con la deshumanización y donde el valor de una vida puede reducirse a la posibilidad de vender una camioneta por unos cuantos miles de pesos. Desde el punto de vista investigativo, esto revela un patrón claro. El crimen no se explica solo por lo que ocurrió esa noche, sino por lo que lleva años ocurriendo alrededor. La violencia no golpea de repente. Se construye, se tolera, se normaliza. Y cuando llega el momento, encuentra víctimas que nunca imaginaron que serían alcanzadas por ella. Ese es el entorno social que permitió la tragedia. Un escenario donde la inseguridad es constante, la impunidad habitual, la desigualdad profunda y la vida humana, en ciertos sectores, un valor reducido a una transacción. Un entorno que no solo permitió este crimen, sino que lo incubó lentamente, hasta que finalmente encontró en Ernesto Baltasar a su víctima más dolorosa. Una crítica necesaria, firme y respetuosa. En este punto del análisis, cuando el caso ya ha revelado sus fracturas más sensibles, institucionales, sociales y humanas, surge la necesidad de una crítica que no ataque, sino que examine, que no destruya, sino que ilumine. La muerte de Ernesto Baltasar obliga a mirar de frente las fallas que se entrelazan en esta historia. La precariedad de las instituciones, la fragilidad del tejido comunitario y la insuficiencia de mecanismos que deberían haber protegido tanto su vida como la confianza colectiva. Esta crítica nace de la urgencia, pero también de la responsabilidad de comprender para no repetir. Es imprescindible reconocer que lo sucedido no se explica desde un solo escenario. El entorno en el que Ernesto vivió y trabajó, un espacio marcado por necesidades, carencias estructurales y silencios prolongados, creó grietas que, con el tiempo, permitieron que lo inconcebible ocurriera.
no se trata únicamente de señalar culpables, sino de identificar los vacíos que estuvieron presentes mucho antes de que su desaparición sacudiera a la comunidad. La primera dimensión crítica se dirige hacia las instituciones que, por mandato, deben garantizar la seguridad, la transparencia y la justicia. Su respuesta, lenta, fragmentada y en ocasiones contradictoria, expuso fallas internas que no solo afectaron la investigación inicial, sino que alteraron la percepción pública sobre la capacidad del sistema para actuar con celeridad y rigor. La falta de comunicación clara, el hermetismo injustificado y la incapacidad de articular una narrativa coherente alimentaron dudas, incertidumbre y especulaciones que se pudieron haber evitado. Pero la crítica no se limita a las instituciones formales. También abarca a los espacios de poder moral y social. En la figura de Ernesto, la comunidad veía un referente, un guía espiritual y humano cuyo impacto trascendía los límites de lo religioso. Frente a una pérdida de esta magnitud, se habría esperado una postura sólida, un acompañamiento visible y un mensaje institucional que honrara su memoria con la misma fuerza con la que él acompañó a su comunidad. En cambio, surgieron vacilaciones, mensajes ambiguos y silencios que dejaron más preguntas que respuestas. Este vacío simbólico tuvo efectos profundos. Cuando una autoridad moral guarda silencio, la comunidad queda expuesta a la sensación de abandono. Y en un caso como este, donde la sensibilidad emocional era extrema, ese silencio se convirtió en un eco agrandado de la incertidumbre. La crítica aquí no es destructiva. Es un llamado a revisar las formas de acompañar a las comunidades en momentos de dolor, especialmente cuando la tragedia involucra a figuras tan queridas y respetadas. La tercera dimensión crítica apunta al tejido social. La muerte de Ernesto no fue solo un golpe emocional. Fue también un espejo que reflejó problemas más amplios, normalizados y enterrados bajo la rutina. La inseguridad, la tensión comunitaria, la ausencia de mecanismos de alerta efectiva y la falta de preparación para enfrentar escenarios de crisis quedaron expuestas. No se trata de responsabilizar a los ciudadanos, sino de reconocer que la sociedad, en su conjunto, ha venido aceptando como normales situaciones que representan riesgos profundos. Por último, esta crítica no pretende juzgar con frialdad, sino analizar con humanidad. Ernesto Baltasar era un hombre entregado, profundamente querido y moralmente admirado. Su vida fue un puente entre realidades difíciles y esperanzas necesarias. Por eso, su muerte obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar qué tipo de estructuras estamos sosteniendo, qué tan protegidos están quienes dedican su vida a servir a otros y qué tan preparados estamos para responder cuando lo impensable se hace real. Esta crítica nace desde el respeto absoluto hacia su memoria, desde la convicción de que honrarlo implica estudiar a profundidad no solo cómo murió, sino por qué su muerte fue posible. Y sobre todo, desde la certeza de que comprender este caso con rigor es la única manera de evitar que futuras historias queden marcadas por los mismos silencios, las mismas grietas y las mismas deudas. Las familias que quedan atrás. En toda tragedia, más allá de los titulares, los informes oficiales y el ruido público, existe una dimensión silenciosa donde ocurre el impacto más profundo, la vida de las familias que quedan atrás. Es en ese espacio íntimo, donde el dolor deja de ser un concepto y se convierte en un hecho cotidiano, donde se revela la verdadera magnitud de lo sucedido. El caso de Ernesto Baltasar no es la excepción. Por el contrario, es un ejemplo de cómo una pérdida puede fracturar estructuras afectivas, emocionales y sociales que muchas veces permanecen invisibles para quienes observan desde afuera. La familia de Ernesto, al igual que las comunidades que él acompañó, se vio enfrentada a un duelo súbito y complejo. No solo se trató de la muerte de un ser querido, sino de la muerte de una figura profundamente vinculada a su identidad, su historia y su sentido de pertenencia. Para ellos, la ausencia no es solo un vacío físico, es una ruptura en la continuidad de la vida que obliga a reconstruir la memoria desde fragmentos, testimonios y recuerdos que, aunque luminosos,
también duelen. Este tipo de pérdidas genera un fenómeno emocional particular. Las familias no solo lloran la opinión pública actuó como un amplificador de emociones colectivas. En cuestión de horas, surgieron voces que exigían claridad, otras que denunciaban la lentitud de ciertos procesos y algunas que, desde la distancia, interpretaban los hechos sin comprender su complejidad. Este dinamismo generó una tensión inevitable entre la necesidad de respetar el dolor de las familias y el impulso social por conocer más, por comprender más y, sobre todo, por no permitir que el caso se diluyera en la rutina informativa. La cobertura mediática tuvo un papel determinante. No se limitó a narrar los hechos, construyó una narrativa alrededor de ellos. La forma en que se titulaban las noticias, los fragmentos de información seleccionados, las imágenes difundidas y los énfasis del relato moldearon la percepción de miles de personas. En ocasiones, esta cobertura sirvió para mantener vivo el caso y presionar por avances en la investigación. Pero también generó distorsiones, apresuró conclusiones y alimentó debates sin fundamento suficientemente sólido. La velocidad con la que circulaba la información no siempre estuvo acompañada de rigor, y eso multiplicó la incertidumbre. Este fenómeno revela una verdad compleja. Cuando la atención mediática se concentra sobre un caso, la opinión pública no es un reflejo pasivo, sino una fuerza activa que puede influir en el curso de los acontecimientos. La presión social, expresada a través de comentarios, denuncias y movilizaciones digitales, crea un entorno donde cada decisión institucional es observada, evaluada y cuestionada. Para bien o para mal, esa mirada continúa condicionando la forma en que los hechos se desarrollan y se interpretan. Sin embargo, detrás del ruido mediático existe un riesgo que suele pasarse por alto: la posibilidad de que la historia real quede eclipsada por interpretaciones rápidas, por teorías no verificadas o por discursos emocionales que, aunque comprensibles, se alejan de los hechos. En el caso de Ernesto, este riesgo se hizo evidente. Mientras algunos medios intentaban mantener un enfoque respetuoso y equilibrado, otros optaban por el sensacionalismo, transformando un drama humano en un producto informativo que buscaba generar impacto más que comprensión. La familia y la comunidad, inmersas en su propio duelo, debieron convivir con esta dinámica. La atención pública puede ofrecer apoyo y visibilidad, pero también genera una carga adicional: la exposición constante, la intromisión de miradas ajenas en un territorio que, por naturaleza, debería permanecer íntimo. No se trata solo de hablar del caso, sino de cómo se habla, desde dónde se habla y con qué propósito se hace. Lo más revelador es que, a pesar del desgaste emocional y la fragmentación de versiones, la opinión pública cumplió un papel que no puede ignorarse. Impidió que el caso quedara relegado al silencio oficial. La fuerza colectiva de una sociedad que se niega a olvidar, que cuestiona, que exige y que comparte es, en muchos escenarios, el motor que permite que la verdad continúe buscándose incluso cuando los sistemas formales muestran sus límites. En ese sentido, el impacto mediático del caso de Ernesto Baltasar no solo refleja la fascinación social por la tragedia, sino la necesidad profunda de encontrar explicaciones, de proteger la memoria de la víctima y de asegurar que ningún proceso se desarrolle sin la supervisión ética de la ciudadanía. La opinión pública, con todas sus contradicciones, se convierte en un termómetro de sensibilidad social. Una presencia constante que obliga a todos los involucrados a actuar con mayor responsabilidad y transparencia. La memoria como resistencia. La memoria no es un simple ejercicio de recordar. En casos como el de Ernesto Baltasar, la memoria se convierte en una forma de resistencia, una herramienta capaz de desafiar el olvido, de confrontar la indiferencia y de impedir que la injusticia se normalice con el paso del tiempo. Cuando las familias quedan atrás cargando heridas abiertas, como exploramos en la sección anterior, la memoria emerge como el único territorio donde la ausencia puede transformarse en sentido, dignidad y permanencia. Pero la memoria, entendida desde la profundidad social de este caso, va más allá de guardar el recuerdo de una persona.
Es un acto político, emocional y comunitario. Es la decisión colectiva de no permitir que la vida de Ernesto quede reducida a un expediente, a un número o a una fecha. Es la afirmación firme de que su historia importa y seguirá importando, incluso cuando las instituciones fallan, incluso cuando el silencio intenta imponerse. A lo largo de las tragedias que marcan a una comunidad, suele aparecer un fenómeno determinante. La memoria comienza a organizarse. Primero de manera espontánea, casi instintiva, a través de las conversaciones, los relatos íntimos, los gestos cotidianos que evocan al ausente. Luego, adquiere un carácter más colectivo, se transforma en testimonios, vigilias, altares, actos simbólicos que consolidan la identidad del recuerdo. Lo que inicia como dolor se convierte en resistencia emocional frente a la deshumanización. En el caso de Ernesto, la memoria tiene un peso particular, porque él no solo fue un ser querido, fue una presencia activa, constante y transformadora en su comunidad. Recordarlo implica rescatar la esencia de un hombre cuya vida estuvo marcada por el servicio, la cercanía humana y una capacidad excepcional para sostener a otros. Su recuerdo no es estático, vive en quienes compartieron con él, en quienes recibieron su guía, en quienes encontraron en su voz un refugio. La memoria, en este contexto, no es un acto nostálgico, es un acto de continuidad. Pero también es un acto de resistencia frente a la narrativa oficial, esa que a veces intenta simplificar los hechos, acelerar procesos o cerrar capítulos que aún no deben cerrarse. La memoria familiar y comunitaria se opone a esa prisa institucional. Exige precisión, exige claridad, exige profundidad. La memoria, entonces, se convierte en la brújula que orienta la búsqueda de verdad, incluso cuando los caminos parecen truncados o cuando el tiempo amenaza con erosionar los detalles. Recordar a Ernesto también significa no permitir que la violencia que lo arrancó de su entorno se vuelva costumbre. La memoria resiste porque denuncia, porque pregunta, porque incomoda, porque recuerda cada incongruencia, cada silencio, cada decisión a medias. La memoria se convierte en un acto de vigilancia, en la insistencia de que la justicia no puede rendirse a la burocracia ni a la desidia. Es importante entender que la memoria colectiva es uno de los motores más poderosos para evitar que casos como este se pierdan en la indiferencia. Cuando una comunidad recuerda, cuando nombra, cuando no olvida, está enviando un mensaje claro. Lo que ocurrió no será borrado, las heridas no serán maquilladas y la dignidad de la víctima no será negociada. La memoria se transforma en un escudo contra el olvido y al mismo tiempo en una herramienta para reconstruir sentido. Finalmente, la memoria de Ernesto Baltasar opera como resistencia porque reafirma su humanidad. Frente a una muerte injusta, la memoria evita que su historia se reduzca a los últimos minutos de su vida. Al contrario, la expande, la enriquece, la devuelve a su verdadera dimensión, la de un hombre íntegro cuya existencia marcó a muchos. La memoria se convierte en un acto de justicia simbólica, en un espacio donde su legado continúa respirando y donde su nombre sigue siendo una presencia viva, sólida y luminosa, aún en medio de la oscuridad de los hechos. Resistir mediante la memoria no es quedarse atrapado en el pasado. Es mantener abierta la puerta hacia la verdad. Es negarse a permitir que la violencia tenga la última palabra. Es afirmar que la vida de Ernesto no será narrada por sus circunstancias finales, sino por la huella profunda que dejó en quienes lo conocieron. Y esa resistencia, silenciosa pero firme, se convierte en un faro que guía a la comunidad en su búsqueda de respuestas, de justicia y de reparación. Un llamado profundo a la reflexión. Al llegar a este punto, después de recorrer cada capa del caso, queda claro que el asesinato de Ernesto Baltasar no es un episodio aislado, ni un suceso que pueda encerrarse únicamente en expedientes judiciales. Es más bien un espejo que refleja dimensiones profundas de la sociedad contemporánea, sus fracturas, sus miedos, sus silencios y, sobre todo, sus responsabilidades compartidas.
Esta sección no pretende ofrecer respuestas definitivas, porque no existen, sino invitar a una reflexión que trascienda la inmediatez del impacto mediático y permita comprender la magnitud humana, ética y social del acontecimiento. La tragedia de Ernesto obliga a observar el entorno con detenimiento. No solo la violencia explícita que derivó en su muerte, sino las circunstancias que la hicieron posible. Un país donde la inseguridad se ha convertido en un elemento cotidiano. Un sistema que lucha por sostenerse frente al desgaste institucional. Una sociedad que intenta proteger su humanidad en medio de un contexto que, a veces, parece dispuesto a arrebatársela. Reflexionar implica reconocer que cada una de estas dimensiones interactúa, formando un escenario en el que cualquier persona puede quedar vulnerable, incluso aquellas cuya vida estaba dedicada al servicio y al acompañamiento de los demás. Pero la reflexión no se limita a identificar fallas. También exige confrontar una verdad incómoda: la pérdida de sensibilidad colectiva frente al dolor ajeno. Vivimos en un tiempo donde la tragedia circula a través de pantallas de manera tan constante que en ocasiones se corre el riesgo de que la indignación se diluya, de que la compasión pierda fuerza y de que la muerte se convierta en un dato más entre tantos otros. El caso de Ernesto rompe con esa inercia precisamente porque recuerda algo fundamental. Detrás de cada víctima hay una historia completa, llena de vínculos, compromisos, sueños y contradicciones. Cada vida truncada interrumpe algo que no podrá reconstruirse. Ese es quizá el punto más profundo de esta reflexión: la urgencia de recuperar la capacidad de mirar al otro como un ser humano, no como una referencia estadística ni como un titular. Las dinámicas sociales actuales, rápidas, fragmentadas, saturadas de información, corren el riesgo de erosionar esa capacidad. Sin embargo, casos como este obligan a detenerse, a mirar más allá de los hechos y a preguntarse qué se está normalizando, qué se está permitiendo sin advertirlo, qué responsabilidad colectiva recae sobre cada individuo cuando el horror se vuelve frecuente. Reflexionar también significa revisar la forma en que se construyen las narrativas, cómo los medios comunican, cómo las instituciones responden, cómo la ciudadanía reacciona. Cada palabra, cada silencio, cada decisión puede contribuir a la dignificación de las víctimas o, por el contrario, a su deshumanización. Y en esa frontera delicada se juega la calidad ética de una sociedad. El llamado, entonces, es doble. Por un lado, a no permitir que la muerte de Ernesto Baltasar quede atrapada en los márgenes del olvido o la indiferencia. Su vida, sus vínculos y su impacto comunitario merecen una memoria consciente, no una mención fugaz. Por otro, a cuestionar con firmeza las estructuras que permiten que hechos así se repitan. La reflexión no es un acto pasivo, es una herramienta que obliga a observar, a entender y a asumir que, incluso desde la distancia, cada persona forma parte del entramado social donde estas tragedias ocurren. Finalmente, esta reflexión invita a pensar en un futuro distinto. Un futuro donde los casos que estremecen al país no sean simplemente antecedentes de otros que vendrán, sino detonantes de cambios reales, en la forma de relacionarnos, de exigir justicia, de cuidar a quienes nos rodean y de defender la dignidad humana incluso en los escenarios más adversos. Porque la memoria, cuando se acompaña de reflexión profunda, no solo recuerda, transforma lo que nos deja su historia. El cierre de esta historia no funciona como un punto final, sino como un espejo que obliga a revisar aquello que preferimos no mirar. Cada detalle revelado, cada contradicción entre testimonios y cada vacío en los relatos abre un compás de preguntas que permanecen sin resolver, pero que resultan esenciales para comprender el trasfondo humano, social y estructural de este caso. La historia que queda no se limita al suceso en sí, sino que se transforma en un registro de tensiones profundas, tensiones familiares, institucionales, comunitarias y sobre todo, tensiones históricas que durante mucho tiempo han sido normalizadas. La vida y el desenlace que aquí se exponen dejan al descubierto una cadena de fallas que preceden al incidente final. Nada surge de manera espontánea. Cada decisión,
Cada reacción y cada omisión proviene de un contexto que ya venía fracturado. Por eso, al mirar en retrospectiva, esta historia nos obliga a reconocer que los hechos no pueden comprenderse desde la simplicidad de un episodio aislado. Se necesita observar el tejido completo. Las relaciones deterioradas, los signos no atendidos, los silencios que se acumularon y las alertas que se diluyeron con el tiempo. Lo que realmente nos deja esta historia, cuando se analiza con rigor, es un retrato complejo de cómo las dinámicas humanas pueden deteriorarse a niveles irreversibles si no existe un acompañamiento adecuado. Nos recuerda que detrás de cada caso hay procesos sociales invisibles, presiones económicas, disputas internas, cargas emocionales y estructuras institucionales que a veces operan tarde o simplemente no operan. La historia no solo habla de un hecho puntual, sino de un entramado donde convergen memoria, responsabilidad y vulnerabilidad. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que se vuelve más evidente cuando se examina qué quedó después. No solo quedaron personas afectadas, sino también un vacío que revela cómo la comunidad enfrenta, o evita enfrentar, la verdad. Cada protagonista de la historia carga ahora una versión distinta de los hechos, una interpretación que intenta otorgar sentido a lo ocurrido. En esa multiplicidad de relatos está la prueba de que una sola versión jamás logra capturar el impacto completo de un acontecimiento de esta magnitud. En este cierre también aparece un elemento crucial, la manera en que estos episodios transforman a quienes permanecen. No se trata únicamente de un dolor inmediato, sino de las consecuencias que se prolongan en el tiempo. La historia deja marcas, no solo en los individuos, sino en los valores colectivos. Expone las fragilidades de la convivencia, la importancia de la intervención a tiempo y la necesidad de fortalecer los vínculos que sostienen a una comunidad. Finalmente, si algo nos queda de esta historia, es la evidencia de que el análisis profundo siempre debe trascender la superficie. La verdad no se presenta en una sola capa. Se construye desde la observación crítica, la comparación de fuentes y la comprensión contextual. En esa comprensión es donde radica su mayor enseñanza, que cada caso, por doloroso que sea, constituye una oportunidad para revisar lo que somos como sociedad y para preguntarnos qué estamos dispuestos a cambiar para evitar que episodios similares se repitan. Este cierre no pretende ofrecer conclusiones definitivas, sino abrir el espacio para una reflexión que continúa. Porque la verdadera dimensión de esta historia no se encuentra únicamente en lo que ocurrió, sino en lo que nos obliga a mirar, cuestionar y transformar.